En el archivo de Dresde, por pura casualidad, se descubrió una antigua fotografía de la época de la Segunda Guerra Mundial. En la imagen aparecían soldados nazis que habían capturado a una mujer. Los expertos iniciaron de inmediato la investigación del hallazgo con la esperanza de identificar a las personas en la foto o al menos determinar el lugar donde fue tomada, a pesar de que habían pasado más de 80 años desde aquellos acontecimientos. Sin embargo, al ampliar la imagen, un inquietante detalle llamó la atención de los investigadores y los dejó pálidos. Antes de continuar, les pedimos que apoyen el proyecto. Den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es increíblemente importante para nosotros. La fotografía permaneció durante décadas en un sobre sin marcar, en el fondo de un viejo cajón del archivo histórico de Dresde. Fue encontrada completamente por casualidad. Un joven pasante llamado Lucas se encargaba de digitalizar cajas con fotos antiguas como parte de un proyecto de preservación del legado de la Segunda Guerra Mundial. Antes de continuar, les pedimos que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Su apoyo es realmente muy importante para nosotros. La fotografía en blanco y negro estaba sorprendentemente bien conservada. A primera vista, no se distinguía entre miles de otras. 6 soldados nazis uniformados se encontraban junto a una pared de ladrillos, a ambos lados de una mujer con las manos atadas sobre la cabeza. Pero 80 años después del momento en que fue tomada, esta imagen resultó capaz de revelar algo asombroso. Algo en la expresión del rostro de la mujer hizo que Lucas se detuviera. A diferencia de la mayoría de las fotografías militares de este tipo, donde generalmente se capturan el pánico o la desesperación, aquella mujer parecía increíblemente tranquila, casi desafiante. A pesar de estar rodeada por soldados nazis, en su mirada no había ni una sombra del miedo que al parecer debería sentir. Por un instante, Lucas admiró su valentía antes de volver a sus tareas. Etiquetó el archivo con un nombre sencillo. Soldados nazis capturan a una mujer y lo subió al sistema central, sin darle a este hallazgo mayor importancia. Sin embargo, la atención hacia la fotografía no la atrajo solo Lucas. En pocos días, historiadores, archiveros digitales y expertos forenses comenzaron a examinarla detenidamente. Fue marcada para un análisis prioritario, principalmente por la fecha grabateada al dorso. 14 de octubre de 1944. Esta fecha tenía gran importancia. En ese periodo, la documentación en la Alemania nazi era extremadamente escasa, especialmente en los territorios del este, donde las unidades destruían archivos con rapidez. Pero todos se hacían la misma pregunta: ¿quién era aquella mujer? ¿Por qué la habían capturado y qué le ocurrió después? La fotografía se difundió rápidamente por foros de historiadores y, poco después, llegó a los grandes medios generando una ola de debates y especulaciones. Todos trataban de entender por qué se había inmortalizado precisamente ese momento. Aunque en los archivos se conservan numerosos testimonios de los crímenes nazis, esta foto parecía relativamente suave en comparación con las atrocidades que cometieron. Algunos investigadores incluso sugirieron que la imagen podría ser un montaje o una falsificación. Dudaban de que la mujer pudiera mantenerse tan tranquila, rodeada por 6 nazis, afirmando que su desafiante expresión facial simplemente no podía ser real. Pero pronto se produjo un giro inesperado. El equipo de expertos en criminalística visual del Centro Europeo de Visualización Histórica realizó un análisis minucioso de la fotografía en alta resolución. Su tarea era sencilla: estudiar los uniformes de los soldados, examinar los detalles del entorno e intentar identificar el regimiento, con la posibilidad de determinar la identidad de los militares. Aunque el principal enigma seguía siendo la identidad de la mujer, los expertos comprendían que la probabilidad de descubrir su nombre era muy baja. Todo cambió cuando ampliaron la zona alrededor de su muñeca izquierda. En ese momento, los investigadores palidecieron. Los soldados dejaron de ser el centro de interés. Toda la atención se centró ahora en la mujer. En la correa de cuero que ataba su mano, apenas perceptibles,
estaban grabadas las iniciales FH. Parecía un detalle insignificante, pero los especialistas sabían que en este tipo de fotografías no hay elementos casuales. Los investigadores comprendían perfectamente que las iniciales FH no podían ser casuales. Uno de ellos decidió buscarlas en los antiguos registros de las actividades de la resistencia en esa región. No albergaba muchas esperanzas. Habían pasado demasiados años y se conservaban muy pocos documentos. Pero ya entrada la noche, entre informes amarillentos y tarjetas desmoronándose, un nombre literalmente le saltó a la vista: Frederica Haas. Inmediatamente compartió el hallazgo con el equipo. Todos comprendieron que era pronto para celebrar. Aún no había pruebas concluyentes. Sin embargo, por primera vez durante toda la investigación, se percibió algo nuevo en la sala. No solo interés, sino un optimismo cauteloso. Los días siguientes se convirtieron en una verdadera prueba para el equipo. La búsqueda era meticulosa y agotadora. Revisaban registros civiles olvidados, descifraban apenas legibles anotaciones a lápiz en informes de campo y analizaban protocolos de interrogatorios sin traducir. El nombre de Frederica Haas aparecía con poca frecuencia, solo en algunos documentos militares, y siempre de manera fugaz, como un rumor, como un susurro del pasado, nunca confirmado oficialmente. En un antiguo informe de inteligencia checo, se la mencionaba como una mensajera de valentía extraordinaria. Eso fue suficiente para cambiar la atmósfera en el laboratorio. La curiosidad que había guiado a los científicos al principio dio paso al respeto. Ya no solo analizaban una vieja fotografía militar, estaban tocando el destino de una persona, una historia que había esperado 80 años para ser finalmente contada. Solo quedaba una cosa por hacer: confirmar que la mujer en la foto era realmente Frederica. Un análisis adicional de la correa de cuero que sujetaba su mano reveló que había sido hecha de manera improvisada, probablemente a partir de la correa de un fusil alemán directamente en condiciones de campo. Este pequeño detalle decía mucho. Aparentemente, el arresto se realizó con prisa, sin cumplir formalidades ni procedimientos establecidos. La fotografía no tenía sello, ni firma del fotógrafo, ni ningún otro indicio de ser una imagen de propaganda oficial, algo extremadamente inusual en la Alemania del Tercer Reich. Esto sugería que la toma nunca había sido destinada a mostrarse al público. No se llegó a encontrar una explicación definitiva sobre el origen del grabado. Sin embargo, ya se habían documentado casos similares en los archivos. Para las personas que los nazis consideraban peligrosas, espías, miembros de la resistencia, agentes clandestinos, se utilizaban marcas especiales. A veces se las prozaban con tiza sobre la ropa, otras veces se grababan en correas o esposas improvisadas. Esto cumplía un doble propósito. Por un lado, advertir a otros. Por otro, servir como un método rudimentario para rastrear a los detenidos durante la transferencia informal entre unidades. Pero el hecho de que las iniciales FH estuvieran grabadas y no simplemente escritas, indicaba algo distinto. Alguien había dedicado tiempo a hacerlo. Tal vez un soldado siguiendo una orden especial. Tal vez alguien que comprendía la importancia de aquella mujer. Sin embargo, no solo la correa planteaba preguntas. El rostro de la mujer, probablemente Frederica, guardaba muchos otros enigmas igual de inquietantes. Cuanto más tiempo estudiaban los expertos la fotografía, más detalles descubrían. Además de la actitud desafiante en su mirada, ahora eran visibles señales de violencia. Un leve moretón bajo el pómulo izquierdo, apenas perceptible en el original, pero evidente tras el procesamiento digital. La versión coloreada, creada por los especialistas, revelaba aún más detalles. La hinchazón a lo largo de la mandíbula indicaba un golpe reciente, y las muñecas estaban tensas y enrojecidas por las correas ajustadas. Y aún así, a pesar del dolor y la humillación, su barbilla permanecía levantada. Sus ojos no se dirigían al suelo. En ella todavía vivía la lucha. Esa mirada no era casualidad. La doctora Elena Marovich, experta que había dedicado su vida a reconstruir las identidades de personas desaparecidas en el torbellino del Holocausto, propuso una hipótesis inesperada. Sugirió que Frederica quería ser vista,
no solo notada, sino recordada para siempre. Lo que alguna vez fue una fotografía creada para intimidar, se había transformado en un mensaje, cifrado en el juego de luces y sombras, un testimonio que había logrado sobrevivir al paso del tiempo. Los nazis buscaban humillar a Frederica, convertirla en un ejemplo destinado a intimidar a otros miembros de la resistencia. Pero sucedió todo lo contrario. Ella no mostró miedo, no bajó la cabeza, no retrocedió. Frederica permaneció inquebrantable, defendiendo hasta el final aquello en lo que creía. Cuanto más se adentraban los investigadores en su biografía, más enigmática se volvía. Su nombre aparecía raramente en los archivos, solo en viejas notas de interrogatorios y folletos olvidados. Se creía que Ass dirigía una pequeña red de informantes en Sajonia, ayudando a trasladar en secreto a familias judías a través de Polonia hacia territorios neutrales. Durante muchos años se supuso que había sido capturada y ejecutada en secreto, pero ahora volvía a enfrentarse a la historia, en la única fotografía, mirando al objetivo con fuego en la mirada. El lugar al fondo de la fotografía ayudó a acotar la búsqueda. El diseño característico de las ventanas y el ladrillo coincidía con un antiguo puesto de la Gestapo en las afueras de Görlitz, cerca de la frontera polaca. El edificio se había conservado y ahora funciona como Museo de la Resistencia. El Centro Europeo de Visualización Histórica se puso en contacto con la Sociedad Histórica de Görlitz y al lugar llegó un grupo de investigadores. Entre ellos estaba Anton Bayer, un historiador local jubilado de 74 años, cuyo padre había sido encarcelado en ese mismo edificio por participar en disturbios civiles. Durante mucho tiempo permaneció en silencio, hasta que notó algo que había pasado desapercibido para los demás. «Miren al hombre a la izquierda de ella», dijo Anton, señalando al soldado cuya mano enguantada se dirigía hacia ella. Surgían nuevos detalles, cada uno más inquietante que el anterior. Un historiador militar de Viena identificó al tercer soldado desde la izquierda, Otate Ratimacher, un hombre que solo aparecía en 2 fotografías conocidas de 1943. Ambas imágenes estaban vinculadas a actividades de inteligencia en la región de los Sudetes. Tras la guerra, Ratimacher desapareció. No fue arrestado y nunca compareció ante un tribunal. Sus crímenes quedaron impunes. Ahora la identidad de la mujer se consideraba establecida, pero la historia apenas comenzaba. Los especialistas del Centro Europeo continuaban trabajando con la imagen, aunque creían que ya no se podía extraer nada nuevo de ella. Mientras tanto, la fotografía llegó a los medios de comunicación y se difundió rápidamente por todo el mundo. Recibieron llamadas, personas que esperaban aportar información, pero no surgía nada novedoso. Parecía que, después de 80 años, las probabilidades de éxito eran mínimas. Y de repente, un viernes por la noche, sonó una llamada que lo cambió todo. Una voz tranquila, temblorosa por la edad, pidió ser conectada con alguien del equipo de investigación. La mujer se llamaba Anna Gerber y llamaba desde un hogar de ancianos cerca de Kassel, Alemania. La secretaria estaba a punto de finalizar la llamada cuando Anna susurró: «Conocí a la mujer de la fotografía. Creo que me salvó la vida». Una hora después, el analista principal ya hablaba con ella por videollamada. Cuando la imagen apareció en la pantalla, los ojos de Anna se llenaron de lágrimas. No dudó ni un instante. «Es Frederica», dijo asintiendo. No conocía su apellido, pero nunca olvidé ese rostro. En 1944, Anna tenía apenas 6 años. Recordaba aquella noche en que arrestaron a su familia. Golpes bruscos en la puerta, gritos, frío. Su padre era un miembro activo del sindicato de transportes y su madre estaba sospechada de distribuir folletos prohibidos. Los llevaron a un centro de detención provisional cerca de Dresde,
un lugar que Ana describió con detalles que helaban la sangre. Alambre de púas, ladridos de perros y potentes reflectores que convertían la noche en un deslumbrante día, así describía Ana aquel lugar. Fue ahí, en medio del caos y el miedo, donde vio por primera vez a Frederica. Aún sin cadenas, con ropa sencilla, sin destacar entre los demás prisioneros, se movía con confianza y tranquilidad. Ana no sabía quién era aquella mujer ni por qué estaba ahí. Solo tenía 6 años. Recordaba únicamente cómo Frederica la había notado, sollozando en un rincón, y se le había acercado sin la menor vacilación. Me dio media galleta, contaba Ana, conteniendo las lágrimas. Tenía hambre y se habían llevado a mi madre a un interrogatorio. Pero lo más importante no era eso. Frederica le dijo que se quedara quieta, que no se moviera y esperara. Cuando los guardias cambiaron de turno, regresó. Llevaba un abrigo viejo que colocó sobre la niña. La tomó de la mano y simplemente se marcharon, como si tuviera todo el derecho a hacerlo. Los recuerdos de Ana se desvanecían en algunos momentos, diluyéndose a lo largo de las décadas, pero uno lo conservaba con total claridad. Antes de que el bullicio del puesto de control la separara, Frederica se arrodilló frente a ella y le dijo: «No mires atrás, Ana, sigue adelante. Ahora solo mira hacia adelante». Esas fueron las últimas palabras que escuchó de ella. Nunca volvió a ver a Frederica. Ana fue acogida por una familia de agricultores a pocas millas del campo. Tuvieron que cambiarle el nombre y mantenerla oculta hasta el final de la guerra. Nunca llegó a saber qué había sido de la mujer que le salvó la vida hasta que vio aquella fotografía. El equipo de investigadores, conmovido por el relato, inició de inmediato la verificación. Todos los detalles coincidían. En los archivos existía un registro de una niña con el antiguo nombre de Ana, que más tarde desapareció del sistema. La ruta de escape coincidía con un pasadizo lateral sin vigilancia que posteriormente fue sellado. No era una prueba concluyente al 100%, pero sí lo suficientemente convincente como para cambiar para siempre la percepción de la fotografía. Ahora estaba claro. Frederica Haas no era simplemente una miembro de la resistencia capturada. Actuaba con conciencia, valentía y humanidad, incluso ante el arresto. Una y otra vez, se arriesgaba para salvar a otros. Por eso, cuando finalmente fue capturada, en la fotografía aparecía no derrotada, sino desafiante, con fuego en la mirada. Porque sabía que ya había hecho tanto bien que los nazis no podrían destruir. La historia volvió a aparecer en los medios, pero esta vez con nombre propio y un testigo vivo. Los titulares cambiaron, de sensacionalismo a homenaje y respeto. La imagen, antaño aterradora, se convirtió en un símbolo de silenciosa desobediencia y valentía extraordinaria. En el informe final, el Centro de Visualización decidió no enfatizar a los soldados. Ahora, todo giraba en torno a Frederica, su calma, su fuerza interior y la niña que salvó. La fotografía dejó de ser solo un testimonio de crueldad. Se convirtió en prueba de que, incluso en los tiempos más oscuros, los seres humanos aún son capaces de elegir el bien. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Conocen otros ejemplos de valentía en tiempos de guerra? Compártanlos en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideran importante nuestro trabajo, apóyenos con un me gusta y suscribiéndose al canal. Y para no perderse los próximos episodios y mantenerse siempre al tanto de los acontecimientos, activen la campanita de notificaciones.